Buenos días a todos y bienvenidos a la parte 11 de Álgebra Superior 1. Bueno, si te perdiste alguna de todas las partes que hemos tenido antes, pues chécalo por allá, en la esquinita de por allá, voy a dejar el link para que cheques toda la lista de reproducción, vaya, y también en la descripción lo voy a dejar si se me mezclaron ahí las palabras, pero bueno, este... La vez pasada hablamos sobre qué onda con las funciones inyectivas, suprayectivas, biyectivas y vimos cómo se comporta eso en relación con la composición de funciones. Si dos funciones son inyectivas, al componerla, ¿qué pasa? Si una composición es inyectiva, ¿qué pasa con sus partes? Vimos un ejemplillo por ahí, pero ahora vamos a hablar de un concepto muy importante en las matemáticas, que es el concepto de tener inversos. Para empezar, en las matemáticas los inversos se usan en todo momento para despejar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos a más b o no sé, a más x igual a b, ¿sí? O un ejemplo más concreto, 1 más x igual a 3, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuánto vale x? Pues lo que hacemos es que sumamos menos 1 de los dos lados, ¿verdad? Menos 1 más x igual a menos 1 más 3. Estos dos de aquí dan 0, entonces nosotros tenemos 0 más x, estos dos de aquí pues dan 2. 0 más x es igual a 2 y nosotros sabemos que 0 más x es igual a x, entonces ya tenemos que x es igual a 2. Este elemento de aquí, el 0, es un elemento muy importante porque es el único elemento que sabemos siempre que a más 0 es igual a 0 más a y es igual a, pues a A. Y si recuerdan de los capítulos anteriores de funciones, nosotros tenemos un elemento muy característico en las funciones también, que cumple una propiedad muy similar a esta. A un elemento así que al hacerle una operación por la derecha o por la izquierda preserva ese elemento, se le llama un neutro. Y en funciones, con respecto a la composición, nosotros tenemos un neutro también. Si recordarán, teníamos un teorema casi al principio de la sección de funciones que decía que es una cosa así como que la identidad de A compuesto con F era lo mismo que la identidad que F compuesto con la identidad de B, y era lo mismo que F. Entonces aquí nuestra identidad es el neutro para la composición. Y entonces aquí nosotros pudimos despejar a la x porque pudimos sumar algo por la izquierda que al sumar estos nos dio el 0, que era el neutro. Entonces de ahí viene toda la definición de qué significa ser inverso. Algo distinto con las funciones, que no es como con los números y la suma, es que no todas las funciones tienen inversos, y de hecho una función puede tener más de un inverso izquierdo, más de un inverso derecho. Lo que sí vamos a tener es que si una función tiene inverso que es por los dos lados, entonces ese es único, pero puede que solo tenga inverso por la izquierda, pero no por la derecha, y además la composición de funciones no es conmutativa, no es lo mismo f compuesto con g que g compuesto con f. Entonces cambian muchas cosas, pero de todas formas podemos nosotros traspolar muchos de estos conceptos que nos gustan a las funciones. Entonces vamos primero con nuestras definiciones. Entonces sea f una función de AB y vamos a poner g una función de B a A, una función así de regreso. ¿Por qué de regreso? Porque esto va a hacer que f compuesto con g sea una función de A, ¿verdad? O si lo componemos al revés, g compuesto con f va a ser una función de B a B. Entonces, nuestras definiciones dicen así. Número 1, g es inverso izquierdo de f, sí, solamente sí. F compuesto con g, sí, se llama inverso izquierdo porque se pone del lado izquierdo a la hora de componer. Es la identidad, y como f compuesto con g va a ir de A, tendría que ser la identidad en A, ¿verdad? Número 2, de f, sí, solamente sí. G compuesto con f, entonces en esta ocasión la g se pone del lado derecho, es la identidad en B. Número 3, g es inverso, ya sin decir si es izquierdo o derecho, de f, sí, solamente sí, pues g es inverso tanto izquierdo como derecho, ¿no? O eso lo puedo escribir simplemente poniendo que esto es la identidad en A y esto es la identidad. O sea,
que cumple ambas condiciones. Y una anotación aquí, si f tiene inverso, se dice que f es invertible. Esto está chido porque a veces nosotros podemos tener una cosa del estilo como una ecuación como la de acá, ¿sí? Aquí tuvimos a más 1 más x igual a 3, pero a lo mejor nosotros tenemos una función x, una función incógnita, y nosotros tenemos a lo mejor que f compuesto con x es igual a una función h, y nosotros queremos saber cuánto vale la función x, y a lo mejor nosotros sabemos que f tiene un inverso izquierdo, digamos g, entonces nosotros podemos componer con g de los dos lados por la izquierda, y entonces esto de aquí se va a volver la identidad en, no sé, en B, digamos, en donde sea que sea el dominio de f, y entonces vamos a tener aquí que la identidad de B compuesta con x es igual a g compuesta con h, pero aquí nosotros la identidad compuesta con x ya tenemos por el teorema de aquella vez que es simplemente x, entonces tendremos que x va a ser g compuesta con h, entonces podemos nosotros hacer despejes y resolver qué tal que una función f no tiene inverso, y de hecho eso puede pasar, y la pregunta entonces es cuándo una función f es invertible por la izquierda, cuándo es invertible por la derecha y cuándo es simplemente invertible, y de eso habla el teorema que sigue a continuación. Entonces f es inyectiva si solamente si tiene inverso izquierdo. Número 2, f es supra si solamente si f tiene inverso derecho. Esta de que f es suprayectiva si solamente si tiene inverso derecho ocupa un axioma que se llama el axioma de elección. No es muy necesario que sepan en este momento, a estas alturas, exactamente qué significa el axioma de elección, pero básicamente en algún punto en la demostración de aquí, en la ida, vamos a tener que elegir entre una familia de cosas, unos ciertos puntos, y la cosa es que en la teoría de conjuntos eso no siempre se puede. Sin embargo, si nosotros agregamos el axioma de elección, si nosotros decimos, bueno, vamos a decir que sí podemos elegir, entonces sí se va a poder, y justo aquí lo ocupa. De todas formas, casi siempre la gente trabaja con el axioma de elección, a menos de que sean cosas así muy conjuntistas o de lógica. Entonces pues lo vamos a dar por hecho. Ahorita van a ver tal vez a qué me refiero con eso, pero bueno, vamos a hacer la prueba pues. Entonces el inciso 1 es un sí solo sí, entonces hay que probar la ida y hay que probar el regreso, tiene dos partes. Entonces vamos primero con la ida. Supongamos que f es inyectiva. ¿Cómo probamos nosotros que tiene inverso izquierdo? Para probar que que existe algo, sería que existe una función que es la inversa izquierda de f. Entonces, para probar que f tiene inversa izquierda, pues podemos nosotros construirla. Vamos a decir cómo es esta función. Entonces, lo que vamos a hacer es construir a una función g. Construimos a la función g de b a a. ¿Cómo la vamos a definir a esta función? Pues g de b, pues para todo b en b, primero existen dos opciones. O hay un elemento de a que le pega o no. De hecho, aquí yo tengo que pedir que a no sea no sea el conjunto vacío. Déjame ponerlo. Ok, a no es el conjunto vacío, porque si alguno de estos conjuntos es el conjunto vacío, pasan cosas raras, pero nosotros vamos a pedir que a no sea vacío. Entonces, si nosotros tomamos un punto b en b, entonces hay dos opciones. La opción 1 es que exista una a en a, tal que f de a es igual a b. Si notan, en este caso la a que va a existir es única. ¿Por qué? Porque f es inyectiva. Entonces, si existe una, es única, como decíamos en el capítulo pasado, ¿verdad? Entonces, a este le voy a poner... ¿cómo le pondré? Le voy a poner estrellita. Estrellita. O asterisco va a ser que no existe. Entonces, lo que sí vamos a saber es que existe un elemento en a, ¿verdad? Esto porque a no es vacío, y eso nos va a servir porque lo que vamos a hacer es que si estamos en el caso estrellita, entonces a esta b simplemente la mandamos a la a
que le corresponde a este lado. Y si estamos en el caso asterisco, entonces tenemos que mandar a la B pues a algún lugar, realmente no importa a dónde, pero pues nosotros vamos a fijar a este punto A0 solamente para que pues para decir que existe un punto por ahí al que vamos a mandar las cosas, porque realmente ese punto no nos va a afectar, no va a importar. Ahorita ven qué onda con eso, pero entonces simplemente a la G de B la vamos a definir en dos partes. Va a ser a la A tal que f de A es igual a B, si estamos en el caso estrellita, ¿sí? Si estrellita. Y va a ser A0 si estamos en el caso asterisco. Esto va a estar definida porque esta A de aquí es única. Si hubieran muchas A's que van a dar a B, dirían, bueno, pues ¿cuál te agarras, verdad? Y al rato vamos a hablar de eso y vamos a decir, bueno, pues nos agarramos alguna, pero ahorita no es necesario eso porque esa A es la única que existe, como mencionaba aquí, gracias a la inyectividad de la F. Ahí es donde estamos usando la inyectividad de la F. Y bueno, ya nada más falta comprobar. Veamos que G efectivamente es inversa izquierda de F, ¿verdad? Entonces, pues, si A está en A, G compuesta con F de A, ¿qué va a ser? Pues esto va a ser G de F de A, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que decíamos? Esta va a ser una G de B, tal que B es igual a F de A. Entonces, por lo tanto, esto es G de B con B igual a F de A, y por lo tanto estamos en el caso estrellita, por lo tanto esto es igual a A. Entonces pues sí tuvimos que G compuesta con F de A fue igual a esta misma A, ¿sí? Porque nosotros teníamos esta igualdad con esta A. Entonces pues sí es esto es la identidad, ¿verdad? Entonces tiene el mismo dominio, el mismo codominio y tiene la misma regla de correspondencia, te lo dejo igual. Entonces sí es inversa izquierda. Entonces esa parte es constructiva, pero es así como que es clara, ¿no? Y para el regreso, pues lo que vamos a tener es algo muy sencillo, porque si, digamos, si F tiene inversa izquierda, entonces existe G de BA tal que F compuesta con G es la identidad en A, pero la identidad en A es una función biyectiva. Y entonces, como la identidad es una función biyectiva, y bueno, no hemos probado eso, pero me parece que es bastante claro, ¿verdad? A cada punto le corresponde uno y solo uno, que es el mismo. Entonces, la identidad en A es una función biyectiva, lo pueden hacer rigurosamente como ejercicio si quieren. Y si no les sale, pues ya saben, me dicen y lo hago. Pero entonces es una función biyectiva. Entonces, por el último inciso de la vez pasada, nosotros decíamos que si una composición es biyectiva, entonces el que está del lado derecho es necesariamente inyectiva. Entonces, como G compuesto con F es biyectiva, entonces F es inyectiva. Y de hecho tendríamos también que G es suprayectiva, ¿verdad? Pero bueno, eso no lo ocupamos ahorita. Entonces ya tenemos cuadrito para el inciso 1. Entonces ahora vamos a hacer el inciso 2. Entonces ahora tenemos que F es supra y queremos construir a una función G que sea su inversa derecha de BA. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para construir a G? Pues lo que vamos a hacer es que G de B va a ser igual a donde A es algún elemento de A, ¿sí? Es algún elemento de A, tal que F de A es igual a B, ¿sí? Entonces, este elemento existe, siempre existe un elemento de... Para toda B en B, siempre existe un elemento de A, tal que F de A es igual a B, porque F es suprayectiva. Como F es suprayectiva, para todo elemento de B existe alguien que le va a pegar a él, pero puede que existan muchos, puede que exista una cantidad infinita de elementos que le pegan a él, ¿no? Nosotros podríamos tener una función así de los números naturales a el 0, 1, y entonces puede que todos los números pares le van a dar al 0 y todos los impares le van a dar al 1, entonces son una infinidad y tenemos que elegir nomás a uno de cada uno de esos. Entonces ahí es donde nosotros estamos eligiendo a esta A de alguna manera, ¿sí? La elegimos de alguna manera y no especificamos muy bien cómo, entonces ahí es donde se usa como el axioma de elección. Como nosotros nomás estamos diciendo, pues alguna, sin decir, sin especificar muy bien, como que algún matemático muy riguroso podría decir, es que eso a lo mejor no es correcto de hacer, ¿verdad?
pero con el axioma de elección y muchas cosas de lógica que se han probado en los últimos siglos, de hecho, se puede ver que sí podemos hacer eso de alguna manera pidiendo este axioma de elección. Entonces tenemos eso y pues ya nada más falta ver que f compuesta con g en efecto es la identidad. Entonces si aquí nosotros la aplicamos a b, pues aquí nosotros estamos teniendo f de g de b, y por la definición esto es f de a, donde f de a es igual a b, y entonces pues justamente esto lo que nos está diciendo es que esto es igual a b, por lo tanto, y bueno, y esa es la identidad de b, ¿verdad? Entonces sí tenemos que g compuesta con f es la identidad en b, por lo tanto g es la inversa derecha de f. Bueno, esto fue para la ida, ¿verdad? Entonces para el regreso pues es igual de fácil que lo que hicimos hace un ratito. Si f tiene inversa derecha, entonces existe g tal que g compuesta con f, pero ahora f está del lado izquierdo, es la identidad en b. Pero de nuevo la identidad en b es biyectiva, y entonces de nuevo por el inciso último del corolario que vimos en el video pasado, entonces nosotros tenemos que f es necesariamente, porque bueno, aquí están al revés f y g, f está ahora del lado izquierdo, pero ahí teníamos que lo que está del lado izquierdo es lo que es suprayectiva, entonces f es supra. Y entonces un corolario que nosotros vamos a tener es que si f es biyectiva, entonces es invertible, tiene inversa, pero para que tenga inversa tiene que tener tiene que ser la misma inversa de los dos lados, ¿verdad? Tiene que ser una función que es inversa izquierda y también inversa derecha. Y ustedes podrían preguntarse, ¿qué tal que tiene una inversa izquierda y una inversa derecha distintas? Eso no jalaría, y aquí pues como que lo que aseguramos es que tiene inversas izquierda y derecha, pero que pueden ser distintas, ¿no? No estamos diciendo que sea exactamente la misma. Entonces, déjenme poner un lema, que este va a ser muy fácil de probar, que dice que si f tiene inversa izquierda g1 e inversa derecha g2, entonces g1 es igual a g2. O sea, si tiene una inversa izquierda y una inversa derecha, en realidad tienen que ser la misma, y es invertible. Obviamente es invertible porque tuvo inversa izquierda e inversa derecha que fueron la misma, ¿verdad? Entonces esto lo probamos rápidamente. Aquí el truco va a ser que nosotros vamos a componer g1, que es la inversa izquierda, ¿verdad? Con f, con g2. ¿Y qué nos va a dar? Entonces, por un lado, nosotros podemos hacer la composición de esta forma. Como g1 es inversa izquierda de f, esto nos da la identidad en a compuesta con g2, y entonces esto nos da g2, ¿sí? Pero por otro lado, esto lo podemos componer de la otra manera, f compuesta con g2. Como g2 es inversa derecha de f, entonces esto nos da g1 compuesto con la identidad en b, pero g1 compuesto con la identidad es simplemente g1. Entonces, siguiendo toda esta cadenita de igualdades, nosotros tenemos que g1 es igual a g2, y pues g es invertible. ¿Cuál es su inversa? Pues su inversa es g1, que es igual a g2. La inversa de f es g1 igual a g2. Entonces basta con que f tenga inversa por la izquierda e inversa por la derecha para que sea invertible. Entonces nada más un último corolario ya para acabar. F es biyectiva si solo si es invertible. Y este pues viene del teorema de acá. Si es biyectiva, entonces es inyectiva, por lo tanto tiene inversa izquierda. Y además es suprayectiva, por lo tanto tiene inversa derecha. Pero nosotros probamos en este lema que si tiene inversa izquierda e inversa derecha, entonces es invertible. Por lo tanto, si es biyectiva, entonces es invertible. Ahora, por otro lado, si es invertible, entonces su inversa que tiene va a ser inversa izquierda, por lo tanto va a ser inyectiva, y va a ser también inversa derecha, por lo tanto va a ser suprayectiva. Entonces va a ser biyectiva, es decir, si tiene inversa, que es tanto izquierda como derecha, entonces es inyectiva y suprayectiva, por lo tanto es biyectiva. Y tenemos nosotros este corolario. Y bueno, pues la siguiente vez vamos a
Vamos a ver nada más una última equivalencia, que es una cosa que se llama ser mono o ser epi, que quiere decir que puede ser cancelable por la izquierda la función o que puede ser cancelable por la derecha. Más detalles al respecto en el siguiente capítulo. Y su equivalencia con ser invertible, o sea, va a ser con ser inyectiva, suprayectiva, inversas, etcétera. O sea, va a haber una tercera equivalencia para cada una de estas, entonces eso va a estar muy cool. Pero bueno, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de álgebra superior y más cosas de matemáticas, y nos vemos en el siguiente. Adiós.